Muy buenas tardes, estimados alumnos. Perdón por el día de ayer, no pude estar en el horario habitual. Tenía una reunión en el ministerio y a la hora de las clases estuve retornando a Ciudad del Este. Y nada, vamos a continuar donde nos habíamos quedado en la anterior clase. Habíamos hablado de los modelos unicausales que se esbozaban como hace 100 años, cuando la gente ya entendía que las enfermedades no aparecían por espíritus malignos o maldiciones o vapores que venían del centro de la Tierra trayendo enfermedades o cualquier otra suposición metafísica de por qué las personas se enfermaban. Muchos creían en castigos divinos, entonces imagínense un tiempo complejo para la medicina, por lo menos la que es científica. Entonces se establece un modelo unicausal donde les dije que se requiere una condición A para que se produzca una condición B. Pero en este modelo habían muchas dudas, interrogantes que, como conocemos ahora, es muy simplificado pensar que solamente se necesite A para producir B. Entonces se establece un patrón, que es lo que se hace habitualmente en los estudios de investigación, donde nos preguntamos si X es necesario y si X es suficiente. Es decir, si el efecto A, que en este caso le ponen X, es necesario, sí. Si es suficiente, sí. El efecto B, si es necesario, sí, pero si es suficiente, no. Puede haber un X que no es necesario, pero sí es suficiente, y podemos tener un X que no es necesario y no es suficiente. Imagínense que estamos investigando la efectividad de nuestra vacuna contra el COVID, ¿sí? Lo que nos preguntamos si la vacuna es necesaria para erradicar la enfermedad. Y la respuesta puede ser que sí es necesaria y sí produce anticuerpos que nos protegen contra el COVID. Puede ser que sí sea necesaria, pero no produce en todos los pacientes anticuerpos contra el COVID. O puede ser que no es necesaria y hay algunos pacientes que sí hacen anticuerpos por otra vía que no sea la vacuna. Y la cuarta opción es que no es necesaria y no produce anticuerpos. Así es como se hace usualmente una investigación en una tabla 4x2. Y esto nos saca del espectro de lo que es un modelo unicausal. Aquí tenemos alguna explicación un poco más detallada. Causa necesaria y causa suficiente. No se olviden, esto va más allá del modelo unicausal. La primera habíamos hablado que X es necesaria y es suficiente, y que nos dice que la exposición siempre causa la enfermedad y la enfermedad siempre es causada por la exposición. Dicho de otra manera, si no hay exposición X, no habrá enfermedad Y. Más o menos lo que nos decía exactamente el modelo unicausal. Pero podemos tener otro tipo de escenarios. Por ejemplo, donde todos los casos que han aparecido han causado por exposición, pero la exposición no siempre ha producido la aparición de casos, ¿sí? X es necesario, pero no es siempre suficiente. Y en el 3, todos los individuos expuestos se convierten en casos, pero no todos son los casos debidos a la exposición. La exposición y los casos. Y el último, además deben aparecer otras causas como W, Z para que aparezca la enfermedad. Aquí vemos que no y no. Vamos a retroceder. Un ejemplo mucho más sencillo. Imagínense que todos nosotros hemos sido invitados a una fiesta. Y en esa fiesta, parte de los comensales desarrollan signos de una gastroenteritis aguda. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor tipo cólico en cuadrantes inferiores, diarrea explosiva, qué sé yo, fiebre, signos de deshidratación. Y queremos nosotros saber qué es lo que ha enfermado a los comensales. Y lanzamos una hipótesis, qué sé yo, que fue la lechuga, ¿sí? O la mayonesa. Y nuestra pregunta es si la mayonesa es necesaria y es suficiente para explicar
la gastroenteritis. En el primer caso, la exposición siempre causa la enfermedad y la enfermedad siempre es causada por la exposición. Dicho de otra manera, si no hay X, no habrá la enfermedad. Es decir, que todas las personas que comieron la mayonesa ese día tuvieron gastroenteritis. Esa es la primera situación. Segunda situación. Todos los casos que han aparecido han sido causados por la exposición, pero la exposición no siempre produce la aparición de casos. De 100 invitados, 50 comieron mayonesa y 40 tuvieron gastroenteritis, pero hay 10 personas que comieron la mayonesa y no tienen gastroenteritis. Puede pasar, puede pasar. Tercer escenario, todos los individuos expuestos se convierten en casos, pero no todos los casos son debido a la exposición. Ojo, hay gente que no comió la mayonesa, pero sí tuvo gastroenteritis. Puede ser que estemos perdiendo del cuadro algo que llame la atención. Y en el cuarto episodio, además de X, deben interactuar otras causas como WZ para que aparezca la enfermedad. Indagando del resto de personas, las 50 que no tuvieron gastroenteritis y no comieron mayonesa, hicieron otro tipo de cuadros mórbidos, ¿sí? No estamos hablando solamente de X y su impacto en Y. Este es un trabajo un poco más complejo, es un poco más difícil de llevar adelante, requiere una muestra, requiere medicina científica, qué sé yo, en el caso de la mayonesa necesita que analicemos la mayonesa, aislar algún germen que pudo estar presente ahí, en el caso de los pacientes necesitamos analizar su sangre, sus heces, ¿me entiendes? Medicina científica es lo que intentamos nosotros reproducir o es el modelo en el que estamos trabajando ahora. Seguimos con nuestra causa necesaria y causa suficiente. A través de esta tabla obtenemos las siguientes implicaciones basadas en categorías. Y aquí está nuestra tabla de enfermedad y causa. Enfermedad presente, enfermedad ausente. El efecto que estudiamos, si está presente o está ausente. Y si está ausente, si el agente estaría presente o está ausente. Si X es necesaria y suficiente, B y C valen 0. Si X es necesaria pero no suficiente, C vale 0. Y si X es suficiente pero no necesaria, B es igual a 0. ¿Sí? Este no es muy importante para su examen. Lo que sí les voy a pedir que repasen en causa necesaria y suficiente son los 4 episodios que tenemos a vista. Muy bien. Y vamos a terminar esta parte de la conferencia o la teoría que estamos avanzando con alguna definición de algunos términos, ¿sí? Hospedero. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del hospedero? Que es una traducción del inglés mal hecha, el tema de huésped, que viene de host. Y el huésped en general es la persona o el ente que llega a un lugar. En cambio, cuando hablamos hospedero, estamos hablando de quién recibe a ese ente que muchas veces puede ser patógeno. La definición la forman un grupo de factores denominados intrínsecos que influyen sobre la exposición, la susceptibilidad o la respuesta de los agentes. Cuando hablamos de medicina, ¿cuál será el hospedero por definición? ¿Quién creen que es el hospedero por definición? Vamos a hacer un ejercicio súper rápido. ¿Se acuerdan del ciclo teniosis y cisticercosis? Ser humano. ¿Qué hace el ser humano? Elimina heces. Estas heces pasan a
Bueno, para que tengan una idea, ¿verdad? Al cerdo, el cerdo se convierte en carne, pero esta carne tiene quistes de Cysticercus y estos quistes de Cysticercus son finalmente englutidos por el ser humano. ¿Se acuerdan de esto? En esta figura, ¿quién creen que es el huésped? Muy bien. El hombre termina siendo el hospedador definitivo. ¿Por qué? Porque va a albergar la forma adulta y con capacidad de reproducción de una tenia. Muy bien. Y en el caso del cerdo, es un hospedador intermediario porque alberga la forma larvaria de la tenia. Es quien recibe. Muy bien. Y si nosotros ampliamos, en el caso de la tenia solium, hacemos que un ser humano, por error, ingiera los huevos que están en las heces y desarrolle la enfermedad del cerdo, que es una cisticercosis. ¿Qué tipo de huésped es el ser humano? No puede ser el ser humano un huésped intermediario porque salvo culturas muy antiguas, nadie se come a otro hombre. No existe un canibalismo, por lo menos, aprobado a las leyes de los hombres y del Dios. Se convierte en un hospedador accidental. ¿Por qué? Porque accidenta el ciclo, rompe el ciclo. No va a poder esta carne contaminada con quistes ser englutida y hacer una tenia adulta. El hombre se va a quedar con los quistes dentro de su cuerpo. Entonces, como bien, hay diferentes tipos de hospederos, hospedadores o mal llamados huéspedes, dependiendo de estas variables que acabamos de mencionar. En el caso del ciclo teniosis y cisticercosis, el hombre que alberga la forma quística es un huésped accidental. ¿Por qué accidental? Porque accidenta, rompe el ciclo. Esta enfermedad se da por la ingesta de alimentos y comida contaminada con huevos de tenia. ¿Dónde están los huevos de tenia? En las heces. ¿Qué pudo haber pasado? La señora que prepara la comida no se lavó bien las manos, o el señor que comió un cerdo y tiene una tenia va al baño y no se lava bien las manos y se hace una autoinfección mediante un ciclo ano-mano-boca, millones de cosas, ¿sí? Pero que quede claro los diferentes tipos de hospedadores, quién es el definitivo, quiénes son lo que se denominan intermediarios y en algunos casos el hombre puede ser un hospedero accidental. En el caso de que hablemos de otra enfermedad también frecuente en el mundo de la parasitología y la medicina, vamos a hablar también de un ser humano. En este caso tenemos un animalito diferente. Es más o menos así, con un piquito así y su probóscide. Bueno, va, no es tan así, pero se parece. Vamos a hacer de cuenta que este insecto lo que hace es picar al hombre e inmediatamente que pica, defeca. Y el hombre cuando se rasca, autoinocula las heces de este parásito, que posteriormente pica un hombre infectado y va transmitiendo el ciclo.
qué tipo de hospedador será el hombre en este caso. Estamos hablando de una tripanosomiasis, ¿sí? Una tripanosomiasis el Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad de Chagas, ¿dónde tendría su forma adulta? En el hombre. Entonces es un hospedador definitivo. ¿Y el animalito este que pica, qué tipo de hospedador sería? Ninguno, porque al ser un ser invertebrado se considera como un vector. Así mismo, como dice Pedro, es el vector. Muy bien, excelente. Creo que hoy hemos aclarado algunos términos que es importante hacerlo para hablar todos un mismo lenguaje. Excelente. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito en ese sentido. Los procedimientos de inmunización desarrollados por Luis Pasteur y otros para controlar la rabia, difteria, etcétera, como un hito importante. Las pasteurizaciones, algo sumamente importante en la historia de la humanidad, aunque vemos que hay todavía gente que toma leche recién ordeñada de las ubres, de las vacas, cabras, burros. Algunos piensan que la leche de burro es muy buena para aumentar la inmunidad. Nada, la pasteurización nos ha ahorrado muchas muertes a lo largo de los años contra muchas enfermedades. Imagínense 1822, 1895, casi hace 120 años. No pasó mucho desde que estábamos expuestos a enfermedades producidas por el consumo de alimentos que no estaban pasteurizados. Teoría de la evolución de Darwin, 1908-1982. Igual prácticamente 100 años que estamos viviendo una era de medicina y cultura de la ciencia científica. Experiencia genética llevadas a cabo por Gregor Mendel, las leyes de Mendel, 1822-1884. Como ven, hemos vivido un tiempo muy importante desde el año cero, antes de lo que parte, lo que es el antes de Cristo y después de Cristo, y tuvieron que pasar a 1100 años aproximadamente para que entendamos muchas cosas de la vida y la medicina. Y pasar al año 2021 con todo lo que hemos aprendido de ciencia, de tecnología, de avances científicos, de presencia, por ejemplo, de antibióticos, de cirugía, de anestesia. Entonces, la medicina que estamos haciendo nosotros va a ser muy diferente a la que hacían nuestros antiguos profesores y seguramente en el futuro va a ser también muy diferente a lo que vean nuestros futuros alumnos. A partir de esa idea quedó claro que los atributos hereditarios y adquiridos del huésped podrían ser determinantes en sus propios trastornos. Desde entonces se han estudiado con interés cada vez mayor. Cuando nosotros enfocamos la medicina desde el punto de vista genético, hemos encontrado la forma de prevenir algunas enfermedades genéticas. Existen algunos países donde antes de casarse y pensar en procrear, tiene que haber un estudio genético para evitar enfermedades que podrían aparecer en la descendencia de estos dos padres. También hemos entendido que existen algunas enfermedades con gran interés genético, tanto en la descendencia como en la ascendencia. Si una persona tiene un padre, un abuelo que han fallecido en edades entre los 40, 50, 60 años por infarto de miocardio, es recomendable que para la descendencia de estas personas se hagan chequeos más intensivos,
controles de presión arterial más frecuentes, medidas de prevención primaria mucho más precoces, y si se comienzan a encontrar alteraciones, hacer una terapéutica mucho más dirigida. Pasa lo mismo con las personas que tienen antecedentes, por ejemplo, de cáncer de mama en la familia, cáncer de ovario. Hemos aprendido mucho a lo largo del tiempo y este conocimiento debería servirnos para prevenir y evitar enfermedades. Otros atributos del hospedador serían edad. Vemos ahora que COVID es especialmente mortal en mayores de 60 años. En los niños no causa gran estrago, pero sí los niños pueden constituirse en un importante replicador del virus y transmisor al grupo de pacientes que están en riesgo. Sexo. Los hombres resultan más vulnerables y terminan teniendo más muertes que las mujeres cuando hablamos de COVID, por ejemplo. Condiciones fisiológicas. No es lo mismo hablar de un paciente que es activo, que un paciente que es sedentario, un paciente que tiene una homeostasis, que un paciente que ya tiene problemas de salud, puede tener enfermedades intercurrentes o preexistentes, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas. Entonces vean que el mismo hospedador puede tener todo este tipo de condiciones. Y la más difícil de controlar, el comportamiento humano. Higiene personal. Dios mío, cómo cuesta a veces que la gente se lave las manos. O les parece molesto lavarse las manos antes de entrar a un local comercial, como si fuera algo malo, como si se gastaran las manos o qué sé yo. Manipulación de alimentos. Creo que estamos aprendiendo después de esta pandemia a tener un poco más de cuidado en lo que hacemos. Este lavado de manos frecuente ha hecho que muchas enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales, disminuyan su incidencia. Actividades recreativas, obviamente saludables. Cuántas personas hacen realmente caminata, ejercicio físico como está recomendado. Y también la parte social a través del contacto interpersonal es muy importante. Habíamos hablado del triángulo epidemiológico. ¿Se acuerdan? Del medio ambiente, agente hospedador. Tenemos el medio ambiente, el agente y el hospedador. Un cambio en cualquiera de los componentes alterará un equilibrio existente para aumentar o disminuir la frecuencia de la enfermedad. Medio ambiente, si se talan más árboles y tenemos muchos más mosquitos, seguramente la posibilidad de que más mosquitos piquen al hospedador va a hacer que la gente pueda replicarse con mayor frecuencia y causar más casos de esa enfermedad. Es decir, estos tres pilares pueden ser considerados como causas o determinantes de la enfermedad. Sí, esto es muy importante para su examen. Y sí, para terminar la clase de hoy, quiero terminar con algo que tienen que entender muy bien, que son los niveles de evidencia científica. Sí, muchas veces vemos por ahí personas que se refieren a muchos estudios, a muchas fuentes para demostrar su grado de conocimiento o reforzar algo que ellos mismos están convencidos. Y dicen, lo leí en un estudio, pero no todos los estudios son iguales. No todas las revistas son iguales. No todas las metodologías que se llevan adelante son iguales. Entonces, existen niveles como en todo, ¿sí? Esta es una tabla que habla de la jerarquía de los estudios por el tipo de diseño. Nivel de evidencia 1 es cuando se tiene un ensayo clínico controlado, aleatorizado, diseñado de forma apropiada.
Ahí podemos decir efectivamente si, por ejemplo, funciona la cloroquina para el COVID, que creo que ya se demostró que no y se dejó de lado. Si forma la ivermectina para el COVID, si funciona, que todavía hay gente que sigue insistiendo con la ivermectina, si funciona, qué sé yo, la vacuna misma. Tiene que haber un estudio que respalde este tipo de aseveraciones. El nivel de evidencia 2 se divide en 2.1, 2.2 y 2.3. 2.1, ensayos clínicos controlados, bien diseñados, pero que no son aleatorizados. El nivel de evidencia 2.2, estudios de cohorte o casos y controles bien diseñados, preferentemente multicéntricos. Cuando hablamos de estudios de cohorte, la cohorte es un grupo de personas que nosotros seguimos. Y cuando hablamos de casos y controles, tenemos un grupo de casos y otro de controles a los cuales no les damos información de si están recibiendo ivermectina o una tableta de azúcar o un placebo. Y con eso vamos obteniendo información. La evidencia 2.3 son múltiples series comparadas con el tiempo, con o sin intervención, y resultados sorprendentes en experiencias no controladas. Y la evidencia de grado 3 son opiniones basadas en experiencia clínica, estudios descriptivos, observaciones clínicas o informe de comité de expertos. ¿Cuál es la mejor? Esta. ¿Cuál es la que más está disponible? Esta. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que esta cuesta mucho dinero. Esta otra tabla nos habla de la evidencia o del establecimiento de las recomendaciones. Cuando decimos que una recomendación es buena, la calidad de la evidencia tiene que tener un buen sustrato, un beneficio neto sustancial, un beneficio neto moderado, un beneficio neto pequeño o un beneficio neto nulo o significativo. Si es moderada, lo mismo, pero como ustedes ven, tiene varios niveles. En el caso de que sea mala, pues no la recomendamos, simplemente no la recomendamos. Gesio me pregunta si el ambiente puede cambiar un resultado en un estudio clínico. Lo que puede ser es estar mal diseñado. Si vamos a hacer un estudio, se supone que los grupos de personas que se van a seguir tienen que estar expuestas más o menos a las mismas condiciones. Aunque sí pueden haber algunas variaciones dependiendo qué estudiamos. No es lo mismo hacer un estudio, por ejemplo, en La Paz, que son 3.600 metros de altura, que en Asunción, que está a nivel del mar. Entonces pueden existir factores que hay que identificar antes de hacer el estudio y verlos como probables sesgos. Estas cosas que no están bajo nuestro control, pero podrían variar nuestro estudio. Y los grados de recomendación: evidencia A, extremadamente recomendable, buena evidencia de que la medida es eficaz y los beneficios superan ampliamente los prejuicios. Esta es una evidencia grado A, alguna vez lo habrán leído. Grado B, es recomendable, al menos moderada evidencia de que la medida es eficaz o los beneficios superan los prejuicios. La mayor parte se encuentra acá. Evidencia C, ni recomendable ni desaconsejable. Existe al menos alguna evidencia de que la medida es eficaz, pero los beneficios son muy similares a los prejuicios, entonces no se recomienda o no se justifica una recomendación general. D, desaconsejable. Existe evidencia que la medida es ineficaz o los perjuicios superan los beneficios. Y la que más vamos a ver es la I, que existe evidencia insuficiente de mala calidad contradictoria y el balance entre beneficios y perjuicios no puede ser determinado, pero muchos se quedan acá. La evidencia es insuficiente de mala calidad, exageran en los beneficios, no miran los prejuicios y lo fundamental es que evidencia insuficiente
y que no puede ser determinada. Entonces, cuando hablamos de medicina, vean ustedes cómo tenemos una serie de grado de recomendación y evidencia que no son iguales. Pero como les decía, muchos colegas incluso se cuelgan de la evidencia más floja para reafirmar una idea que puede ser equivocada, en vez de impulsar la creación de mejor evidencia que nos permita tomar decisiones más correctas. Me pregunta alguien sobre mosquitos con modificación genética, que se había producido una línea de mosquitos que, sí, alguna vez había visto o leído algo sobre mosquitos que son sexualmente muy atractivos para las hembras, pero estériles. Es decir, las hembras van a querer reproducirse con estos mosquitos, pero los huevos van a terminar siendo no larvados. Entiendo que incluso en Brasil se lanzó una experiencia, pero no tengo los resultados de los estudios. Que seguramente están haciendo algún ensayo de ver si en las comunidades donde se lanzaron estos mosquitos realmente disminuyó el índice de infestación larvaria y los casos en consecuencia de dengue, zika, chikungunya. No tengo los resultados. Sería un buen trabajo para revisar o por lo menos hacer un seguimiento. No tengo los resultados, no sé qué grado de evidencia tienen a momento y tampoco sabría si recomendarlas como A, B, C, D o indeterminada porque no tengo datos concluyentes. Ojalá que sea verdad y que sea una solución para esta enfermedad. Y nada, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran incrementar, hablar. Muy bien, antes de irme quiero compartirles mi pantalla y mostrarles una página muy importante, por lo menos para mí, sobre la búsqueda de información. Voy a retroceder un poco y voy a mostrarles desde el principio. Es este portal de la Biblioteca Virtual de Salud, portal regional de la Biblioteca Virtual de Salud. Pueden ingresar ustedes en su versión en portugués. En el caso mío, mi lengua materna es español, entonces me quedo en español y vamos a buscar acá mosquitos modificados genéticamente. Hacemos la búsqueda y vean cómo tenemos 307 resultados. Algunos en inglés, Next Generation Gene Drive for Population Modification of the Malaria Vector Mosquito Anopheles gambia. Y acá en el lado izquierdo tenemos un apartado de filtros. Por ejemplo, si yo quiero saber solamente los artículos que tienen texto completo, que son 210 de 307, solamente los que están en portugués y en español y que hayan sido publicados los últimos 10 años, hago una búsqueda y tengo un filtro. Y vean cómo tenemos acá dengue, zika, chikungunya, desafío de control vectorial frente a la incidencia de las 3 arbovirosis. Aquí tenemos algo como la geografía social del Zika en Brasil, abordaje de diferentes interacciones entre Anopheles spp y Plasmodium spp. Tenemos aquí el Culex quinquefasciatus, que es dipteracuricoide, aspectos de manipulación genética en estudios de población utilizando marcadores microsatelitales.
marcadores moleculares de control genético de mosquitos. Como ven, hay información por lo menos del 2013, 2011, 2016 al respecto, que pueden buscar de forma gratuita en esta página y enterarse de algunas novedades haciendo esto, ¿verdad? Palabras clave para la búsqueda y después utilizar filtros. Esto es para cualquier patología y seguramente diabetes. Mientras más grande es el tema, más artículos tendrán. En el caso de diabetes me aparecen 678.412 artículos. Solo los de texto completo me hacen 35.000. Y si quiero saber solamente los que son un ensayo clínico controlado, tengo menos. Quiero ver de estos cuántos están en portugués, son 340. Y quiero saber los que se publicaron solamente en los últimos 5 años. Tenemos 107 artículos. Entonces ustedes pueden tener una búsqueda filtrada sobre algo muy específico que están buscando. Y nada, utilícenlo, les dejo acá el link de la página para sus tesis, para sus investigaciones, va a ser bastante útil. Las clases son los martes y jueves a las 15:30. Solo por hoy tuvimos esta reprogramación para no perder la clase de la semana. Y otra vez, disculpas, ayer tuve un viaje a la capital del país. A veces tenemos actividad por allá y justo a la hora estaba en viaje. Ninfa me dice que tiene una duda con relación al trabajo. Déjeme hablar con el doctor Cantero para que me pueda ampliar la fecha de entrega del trabajo, porque yo no tengo acceso a los privilegios para hacer eso en la plataforma, pero hablo con él. Si no Cantero, con el licenciado Ortiz, Javier Ortiz, que creo que es el que también hace ese tipo de actividades. Es un trabajo súper simple. El país donde ustedes viven y una comparación con otro país utilizando los datos que están disponibles en la página de OMS sobre datos de países, ¿sí? Esperanza de vida, ingreso per cápita, mortalidad materna, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver ahora si pueden habilitar nuevamente la plataforma y yo corrijo los trabajos el fin de semana, por lo menos entre hoy y mañana, para que puedan cargar. Hay un grupo de WhatsApp de esta materia, están los delegados. Les pido que se pongan en contacto entre ustedes, así vamos pasando la información y que llegue a todos. Y nada, si no hay más dudas, yo me despido por hoy y nos vemos el siguiente martes, si Dios quiere, a las 14:30. Gracias a ustedes por participar y nada, fuerza. Estamos en contacto. Hasta luego.